Venezuela se prepara para las votaciones primarias en las que los partidos opositores buscan elegir a un único candidato que sea el rival de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Y el tiempo para buscar a los posibles aspirantes comenzará el 5 de junio e irá hasta el 23 del mismo mes. La votación será el 22 de octubre de este año, pero no será una decisión nada fácil. La oposición venezolana ha estado fragmentada, especialmente desde que se disolvió el autoproclamado gobierno interino de Juan Guaidó a finales de 2022. Y ni siquiera los líderes opositores tienen un consenso alrededor de si son necesarias o no estas primarias. ¿Seguirán sin un personaje representativo que pueda hacerle frente al chavismo en Venezuela o lograrán poner sus diferencias a un lado? Otra duda sobre la mesa es si el gobierno de Nicolás Maduro respetará las fechas de las elecciones presidenciales en 2024. Para hablar de esto en el debate, tenemos a dos invitados en nuestros estudios en Bogotá. Txomin Las Heras Leizaola, periodista e investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia y también presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. También está con nosotros Alejandro Martínez. Él es politólogo y ex embajador del gobierno interino de Juan Guaidó. Y desde Caracas nos acompaña Indira Urbaneja, analista y estratega política, fundadora además del movimiento Chavismo Bolivariano. A todos ellos, bienvenidos, y a ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como @France24_ES. Pueden comentar con la etiqueta numeral el debate F24. Y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. No olviden además que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestros tres invitados del día y quiero comenzar por Txomin. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar primero de cuál es el panorama que tenemos de los candidatos para estas primarias, sobre todo en las que Enrique Capriles y María Corina Machado van punteando, al igual que Benjamín Raussero. Sí, bueno, efectivamente, primero que quisiera decir que esta es una oportunidad de ejercicio democrático importante, ¿no? En democracia las diferencias o las competencias se dirimen votando y la oposición venezolana, por lo menos el sector mayoritario de la oposición venezolana, pues ha decidido dirimir esto en unas elecciones primarias. Creo que este es un punto bien importante y en este sentido, pues las diferentes opciones políticas, tú ya has mencionado algunas de las principales, pues ya han colocado sus precandidatos que de alguna manera pues ya están en campaña o en pre-campaña, ¿no? Una vez que estarán en campaña oficial, una vez que sus candidaturas pues sean ya entren pues en competencia formal, ¿no? Y bueno, en las fechas que tú has dicho. Yo diría que ese podría ser un resumen de cuál es la situación. Efectivamente hay un sector de la oposición también que todavía no ha decidido si entra o no entra, pero pareciera que este no es el sector, por lo menos hasta el momento, mayoritario en la oposición. Indira, y le quiero preguntar a usted cuál es el panorama que usted tiene sobre estas elecciones y los candidatos que, aunque todavía hay tiempo para elegirlos, cada vez hay más caras. Bueno, en primer lugar debemos recordar que esto no es un proceso donde participa toda la oposición. Todo lo contrario, es un sector de la oposición quien busca un candidato dentro de su mismo espectro. Es decir, no vamos a ver a una oposición unida, porque fuera de las primarias hay otra oposición que no se siente incluida que también va a buscar su candidato. Empecemos por allí para entender y que quienes nos escuchan lamentablemente entiendan que la oposición es muy difícil que vaya a presentar una candidatura unitaria. ¿Qué es lo que se siente en Venezuela hoy? Más del 60% de los venezolanos, según un estudio muy reciente y de una encuestadora muy confiable, no sabe que se van a realizar las primarias el 22 de octubre. Es decir, pareciera que el proceso primario se sigue quedando en las redes sociales y se sigue quedando en el tema de nosotros, los analistas políticos. No es cierto que toda la población venezolana está enterada de que este proceso va a ser, y esto lo señalo como una de las fallas del proceso precisamente. O sea, yo creo que aparte de digamos, el dilema interno de presentar una candidatura única o no, de ver cómo se van a lograr unificar o no, cómo van a llevar un proceso primario sin dejar heridas, hay también una desconexión con la base votante, quien hoy todavía no se siente identificado con el proceso
y que todavía ni siquiera sabe cuál es la fecha, cómo lo van a hacer, cuáles son las condiciones, porque todavía dentro del proceso ni siquiera se sabe si se va a ir con el CNE o no se va a ir con el CNE. O sea, todavía el proceso primario sigue mostrándose como algo muy incipiente, como que si todavía no está todo definido y el tiempo está corriendo, es decir, estamos muy cerca del 22 de octubre. Para unos podría ser un tiempo muy largo, pero todos sabemos en temas electorales que es un tiempo muy corto. Lamentablemente yo creo que este no debió haber sido el mecanismo que la oposición tenía que seleccionar para buscar un candidato o candidata unitaria. He sido muy crítica del proceso porque no estamos en Suiza, no estamos en Noruega, estamos en Venezuela. El proceso de primaria los va a desgastar, los va a llevar a una confrontación que va a dejar heridas irreconciliables. Y frente a un panorama donde más división y donde más fragmentación haya del sector opositor, el chavismo gana con mucha más comodidad. Le quiero entonces preguntar a Alejandro por varios de los puntos que está planteando Indira y comencemos por esta falta de apoyo unánime a las primarias dentro de la oposición. ¿Quiénes son esas facciones que se están alejando? Porque, por ejemplo, Leopoldo López de Voluntad Popular está diciendo que desde Acción Democrática y el partido Un Nuevo Tiempo no apoyan tanto las primarias y que, por ejemplo, figuras como Enrique Capriles no estarían apoyándolas tan directamente a pesar de que es uno de los candidatos. Bueno, obviamente no hay un apoyo unánime, porque si hubiera un apoyo absolutamente unánime no habría necesidad de primaria. Hay una situación muy difícil en Venezuela porque las primarias no es que es un mecanismo que está reducido a las redes sociales, es que es un mecanismo en el cual se busca generar un proceso democrático en un país en el cual no hay prensa, en el cual los medios han sido controlados, hay la autocensura, medios cerrados, hasta el edificio del Nacional, el periódico más emblemático del país, se lo quitó fraudulentamente un tribunal por orden de Diosdado Cabello, uno de los capos de la dictadura. Entonces, bueno, esto es una carrera de obstáculos en la cual se busca generar con muy pocos recursos un acuerdo político que justamente permita que los defensores de la democracia, la gente que representa a quienes están cansados de la falta de libertad, en representación de todos esos venezolanos que salen huyendo del país, algunos hasta descalzos atraviesan la frontera, porque es un país que le está negando a sus ciudadanos las condiciones más básicas. Entonces, en representación de toda esa gente, que usted comprenderá que en un país donde el sueldo mínimo son 5, 6, 8 dólares, eso es la mayoría del país abrumadora. Entonces, en representación de esos venezolanos, hay que hacer este proceso que, por cierto, ya se hizo una vez en 2012 y fue un proceso sumamente exitoso, el que dio la candidatura de Enrique Capriles Radosky. De modo que es un proceso que enfrenta básicamente los obstáculos que pone el régimen, que dice no sabemos cuándo va a ser la fecha. Esa fecha está establecida en la Constitución, pero eso ya lo han violentado. Entonces, bueno, digamos, el modo socarrón, como Nicolás Maduro señala, bueno, no sabemos cuándo va a ser la elección, el otro dice que no sabe si se pueden hacer sin el CNE. Bueno, a eso nos enfrentamos los demócratas y lo vamos a seguir haciendo. Y yo agregaría a este panorama que nos pinta Indira y Alejandro, que es una oportunidad que tiene la oposición para movilizarse. Así, efectivamente hay una situación muy difícil, por un lado por la represión que ejerce el gobierno y por otro lado porque, bueno, hay fragmentación efectivamente en la oposición, pero un proceso de este tipo es una gran oportunidad para movilizarse y para incentivar y motivar también al electorado a participar. Eso creo que no debemos olvidarlo tampoco. Y entonces para usted, Shomin, sería una oportunidad de democracia para legitimar esta democracia como es lo que ha defendido la oposición, o para usted puede ser un mecanismo incorrecto que va a debilitar y a agotar la fuerza de la oposición, como lo está diciendo Indira? No, yo no creo que necesariamente tenga por qué afectarlas. Yo creo que bien llevado el proceso puede más bien motivar y ser un factor, digamos, de irrupción de la oposición, que ha pasado momentos muy malos también en el pasado. En años anteriores, la oposición ha tenido momentos de letargo muy importantes y ha logrado sobreponerse
El último caso importante fue el de las elecciones del 2015, que las venció, digamos, abiertamente, ¿no? Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro ha ido cerrando mucho más el sistema, los grifos, los medios de comunicación, y hoy en día la oposición actúa con muchas más dificultades. Pero para mí es muy importante demostrar al mundo que esta oposición está optando por medios democráticos, está usando una herramienta democrática como es las primarias, y yo sé que hay riesgos, indudablemente hay riesgos, puede ser que se pueda generar una lucha intestina a raíz de un proceso de este tipo, eso siempre está sobre la mesa, pero también puede producirse al revés, se puede producir un proceso que genere un candidato, que genere entusiasmo y que concite el apoyo de las demás opciones. Ustedes mencionan dos puntos que son muy importantes tratarlos aquí en el debate. El primero de ellos es la discusión de si el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano oficial de todos los comicios en Venezuela, debería o no participar en estas primarias que por ahora están siendo lideradas por la Comisión Nacional para la Elección Primaria, que es un órgano independiente que se forma sobre todo con académicos. Pero antes de pasar a discutir ese punto, quiero hablar del segundo tema que ustedes ponen sobre la mesa, y fueron las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, porque él el 13 de abril de 2023, en medio de la conmemoración del regreso al poder de Chávez después del breve golpe de Estado, él dice literalmente, y cito: "No sabemos si las elecciones presidenciales serán este año o el próximo, guárdenme ese secreto". Esto, en un poco para poner al contexto en nuestra audiencia, las elecciones presidenciales serían en 2024 y la oposición está diciendo que el gobierno quiere mover estas elecciones para antes incluso de las primarias y que así los partidos opositores no puedan nombrar a una única figura. Algo similar pasó en 2018 cuando el gobierno adelantó las elecciones que iban a ser en diciembre de ese año y finalmente las hicieron en mayo. Indira, le quiero preguntar entonces, ¿cómo interpretar estas palabras del presidente Maduro? Fíjate, quienes llevamos el pulso político y sabemos que esto es parte de una constante, digamos, en el discurso, sobre todo oficialista, en el discurso del gobierno, porque además yo lo veo siempre como una especie de concha de mango, una especie de trampa que el gobierno siempre le pone en la narrativa y la oposición de alguna forma cae. El chavismo está buscando legitimidad, es más, necesita legitimidad, es más, todos los sectores, tanto oposición como chavismo, necesitan que las elecciones presidenciales venideras sean un proceso legítimo para que el país empiece a abandonar su crisis política y empiece a reconectar con el concierto internacional. ¿Por qué te explico esto? Porque el chavismo no va a tomar el riesgo de adelantar una fecha de forma arbitraria, hacerlo de forma unilateral, y lo he dicho muchísimas veces, el chavismo y el gobierno no lo van a hacer, exceptuando que exista un acuerdo con sectores y factores de la oposición. Entonces yo creo que es un poco parte de esta narrativa que para mí ya es costumbre. El gobierno no es primera vez que lo hace, siempre lo hace un poco para dar de qué hablar con los medios. Quizás a veces también son globos de ensayos. Bueno, lanzo esto para ver cómo reacciona la opinión pública nacional, cómo reacciona la opinión pública internacional. Yo estoy convencida que el chavismo va a jugar en la fecha correcta porque está buscando legitimidad, está buscando abandonar la crisis política. Y cualquier adelanto unilateral de fecha que esté fuera de lo que es el tiempo de la Constitución, lo que manda la ley, más bien lo aleja de esa legitimidad que está buscando. Yo creo que esto es lo que llamamos show de micrófonos y yo no me detendría tanto en eso y más bien me preocuparía, si yo desde los sectores de oposición me preocuparía más bien porque este proceso termine de tomar forma. Realmente el proceso de primaria no termina hoy de convencer a los venezolanos, por mucho que se quiera apostar. Yo estoy de acuerdo con Xiaomi, sí, es un proceso, es una herramienta democrática, sería el estado ideal. Pero tenemos que recordar que no estamos en el escenario del 2012 ni estamos en el escenario del 2015. El gobierno interino, lo que se llamó gobierno interino, que fue la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, ha dejado profundas divisiones también dentro de la oposición. Porque recordemos que es precisamente ese sector el que está participando en las primarias. Sí. Es un sector que se ha acusado entre ellos de corrupción, todo. Entonces ahí ya hay unas heridas preestablecidas que se van a profundizar con la primaria. Por eso es que yo he dicho que la primaria es una herramienta especial, sí, es democrática también, pero no creo que es el timing para... Yo hubiese cogido otra forma realmente para buscar un candidato o candidata unitaria. Y antes de pasar aquí, le quiero contrapreguntar, ¿por qué dice usted que estas primarias no convencen?
No convencen porque si algo está buscando el electorado opositor en Venezuela es unidad. Pero además no nada más unidad, un proyecto unitario que va más allá de una persona o de un líder o de una candidatura. Esa base opositora sigue esperando madurez política, que esto es importante que quienes nos escuchan también lo vean, porque es muy fácil siempre decir que el gobierno, sí, el gobierno juega su juego, pero también hay que decirle al mundo que la oposición se ha entrampado en sus narrativas antivotos, antielectoral. La oposición, ese sector de oposición que hoy clama primarias y que hoy está organizando primarias, llamó a la abstención un montón de veces y son hoy responsables incluso de la pérdida de credibilidad que hay en el sistema electoral. Entonces, ¿cómo vuelven? Después que han dicho que votar no es el camino, que no se vota en dictadura, que no se puede votar mientras que Nicolás Maduro esté en el poder, hoy entonces reclaman primarias, hoy entonces reclaman elecciones y por eso se entrampan. Entonces eso no es lo que no termina de convencer, porque todavía ni siquiera le has ido a explicar a tu base por qué ahora sí hay que votar. Sí, usted menciona un punto y es el gobierno necesita legitimidad y de hecho tanto en las negociaciones que han adelantado el gobierno de Nicolás Maduro y los opositores de la plataforma unitaria han reiterado que se necesitan elecciones libres y de hecho ese punto también fue uno de los grandes acuerdos de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela que lideró Colombia. Del otro lado, Indira nos plantea que estas primarias no convencen y que la oposición ha llamado a la abstención y ahora llama a las elecciones. ¿Qué responder ante eso, Alejandro? Bueno, en una democracia un presidente no puede estar poniendo conchas de mango. Si el presidente está para respetar la Constitución, para garantizar el derecho, los derechos políticos, el derecho al voto es uno de ellos solamente, para que toda la institucionalidad democrática le dé al ciudadano las garantías para que ejerce, para llamar a la participación, no para andar diciendo que no sabe, que le guarden el secreto, que quizá modifica la Constitución, la viola. Eso no puede ser. Entonces, esa es la realidad. Por eso es que yo digo que esto es una carrera de obstáculos, porque el chavismo asume que como yo necesito legitimidad, yo puedo hacer cualquier cosa, puedo violar las normas. ¿Por qué se llamó a la abstención en un determinado momento? Porque no hubo elecciones competitivas, porque no hubo unas elecciones fraudulentas, porque inhabilitó a los candidatos. Es decir, sacó de circulación a todos los candidatos que le parecieron inconvenientes, los que tenían posibilidad de ganar. Secuestró los partidos políticos. En Venezuela, los principales partidos políticos están hoy intervenidos. ¿Cómo será la crisis brutal que ha generado el chavismo, que hoy está a punto, y si usted revisa hoy la prensa, encuentra al Partido Comunista de Venezuela declarando su secretario general que están a punto de quitarle el partido? Es decir, de intervenir el partido para apropiárselo, como lo ha hecho con partidos incluso, es decir, el Partido Comunista hasta hace nada apoyaba al chavismo, pero lo ha hecho con los partidos de oposición, ahora se lo está haciendo incluso al Partido Comunista. De lo que se trata no es de llamados a legitimidad, es que ellos pueden hacer su propia narrativa. No, la narrativa de la democracia es el respeto de los derechos, es la norma, es la institucionalidad. Esa es la narrativa de la democracia. No hay otra. No puede ser que yo altere las normas cuando me conviene, que yo busque sacar de circulación a mis adversarios. Eso no es democrático. Eso es lo que lleva a esta situación en la cual el pueblo venezolano está sumido en la pobreza más absoluta. Y de hecho, en las elecciones regionales y locales de noviembre de 2021, la misión de observación electoral de la Unión Europea analizó estos comicios y una de las recomendaciones fue dejar participar a los políticos que estaban inhabilitados por la Contraloría. ¿En estas primarias esos políticos podrán participar? No, hasta ahora no. Y mire, en Venezuela ha habido inhabilitaciones a candidatos por no haber declarado al impuesto lo que se llama un cesta ticket, pues un ticket de alimentación que se da como complemento a un funcionario. Esa ha sido razón para inhabilitar gente. Bueno, en otros casos ni siquiera ha habido ningún tipo de justificación. Es sencillamente, además, el procedimiento, por supuesto, absolutamente ilegal. Cuando se tiene el control del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo, cuando se tiene el control de la institucionalidad de la Fiscalía,
Usted no ha visto juicios que pierda el gobierno. Usted no ha visto que el fiscal general de la Nación opere en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando se trata de un caso en el cual el gobierno está comprometido. Claro, y esto seguramente es una discusión de nunca acabar y es la discusión que está dándose en Venezuela. Sin embargo, nosotros por cuestión de tiempo debemos avanzar y le quiero preguntar a Chomín por 3 puntos que han causado diferencia en estas primarias. El primero es la participación o no del Consejo Nacional Electoral. La segunda es si debe haber o no un voto manual, que es lo que, por ejemplo, defienden líderes opositores como María Corina Machado, y si deben o no votar los venezolanos que están en otros países y que han migrado de Venezuela. ¿Qué piensa usted de estos 3 puntos y cuáles son las mayores dificultades en toda esta discusión? Bueno, efectivamente hay un sector de la oposición que tiene una gran desconfianza al voto, digamos, automatizado que se hace en Venezuela y ha planteado que la oposición, digamos, la plataforma unitaria que está organizando esta primaria no participe, digamos, conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral. Pero a mi juicio, mucho más importante que esa discusión, que indudablemente uno entiende que genera preocupación en mucha gente, porque en el pasado, digamos, cuando el gobierno ha sabido quiénes van a votar, digamos, por opciones opositoras, como fue el caso del referéndum que se hizo en alguna oportunidad contra Chávez, luego se generó pues una lista donde se actuó en contra de esta gente, sobre todo cuando eran empleados públicos, tenían gente que tenía contratos con el Estado. Sin embargo, para mí, mucho más importante que esto, que es un riesgo que creo que hay que correr, es poder lograr que por lo menos 2 millones de jóvenes venezolanos que no están inscritos bien en el registro electoral se puedan inscribir, que se abran los plazos suficientes para que estos jóvenes se puedan inscribir, y alrededor de más de 4 millones de venezolanos que están en el exterior que tampoco en este momento podrían votar y que hipotéticamente tendrían la posibilidad de hacerlo. Sí, creo que la discusión, la presión que habría que hacer sobre el gobierno para que toda esta masa de gente tan grande, estamos hablando de más de 6 millones de personas puedan votar, creo que sería un factor mucho más importante, porque creo que mucha de esta gente indudablemente podría tener opciones favorables a opciones, digamos, opositoras, y esto podría contrarrestar mucho los miedos que pueda haber de que el gobierno pueda saber quién ha participado o no en un proceso, por ejemplo, de primarias. Y muy brevemente, ¿a qué se debe ese temor de saber quién votó en las primarias? Bueno, porque en el pasado, y eso fue lo que sucedió en el referéndum que se realizó en Venezuela ya hace casi 2 décadas casi, se generó una lista que fue la llamada lista Tascón, y el gobierno la utilizó para actuar en contra de personas. ¿Actuar cómo? Botándolas de sus trabajos, presionando a los empleadores para que las votaran de sus trabajos, no dándoles, por ejemplo, los programas sociales que podía tener el gobierno, ese tipo de acciones que han sido una constante en el chavismo y ahorita en el madurismo. Indira, ahora quiero ir con usted. ¿Qué responder frente a estas preguntas de si abrir o no o si permitir o no la intervención del Consejo Nacional Electoral y de hacer voto manual o automatizado, y cómo serían unas primarias completamente autogestionadas? ¿Y qué responder a lo que dice Chomín, sobre la participación de los jóvenes y de los venezolanos que están fuera del país? Sí, en primer lugar, yo creo que la oposición, recordemos que este sector de oposición necesita reconectar con su base, necesita explicarle a su base por qué ahora sí hay que votar, aunque antes no se votaba. Y eso pasa también por recuperar la confianza en el poder electoral, que la gente sienta que votar es confiable. Mira, si la gente sigue escuchando el mismo tema de siempre, que van a hacer trampas, que las máquinas son manipulables, todo. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr una votación masiva? No hay forma de que la oposición desaloje al chavismo del poder si no logra una votación masiva. Y para eso, entonces, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje más positivo es: vamos a hacer nuestras primarias con el CNE y vamos a tratar incluso de identificar alguna falla que nos pueda servir para el proceso electoral. ¿Cómo tú le explicas a la gente
que no vas a utilizar al CNE para hacer tus primarias y que sí la vas a utilizar después para la elección del 2024, para la elección presidencial. Eso es contradictorio. Hay mecanismos y se ha hablado, por ejemplo, yo entiendo incluso la denuncia y aclaro que yo no estoy a favor de que se judicialice ni que se vaya en contra de nadie por su motivación política o por su preferencia política. Pero ya se ha hablado incluso de un mecanismo donde la captahuella, que es una maquinita que registra quién votó y la identificación del votante, ya se ha hablado incluso de la posibilidad de que esta información, de que esta data sea borrada para impedir que el gobierno tenga acceso a ella y se vaya a instrumentalizar de forma negativa hacia la gente. Entonces, mecanismos hay. Yo creo que la oposición debe de alejarse de la narrativa que está en contra del CNE, porque más que vencer a Maduro, la oposición tiene que buscar vencer la abstención. Es más, todos los venezolanos que queremos un proceso confiable, un proceso legítimo, electoral, tenemos que más bien impulsar la votación. Es la votación masiva. Y está demostrado que no pueden manipular las máquinas si hay una votación masiva. Pero además ese mismo CNE, a quien hoy tú acusas de que es un CNE que no tiene confianza, es el mismo CNE con el que ganó Manuel Rosales, que es un gobernador opositor, y se le entregó su gobernación. Es las mismas máquinas y el mismo CNE con la que la oposición ganó en el 2015 de manera abrumadora y aplastante en las elecciones parlamentarias. Sí. Entonces es un error que sigan en esto. Y ya para cerrar con el tema de que, bueno, ¿qué respondemos? ¿Vamos con CNE? ¿No vamos con CNE? ¿Se puede instrumentalizar de forma negativa o no? Mira, yo creo que lo ideal es que se vaya con el CNE y que se tomen todas las garantías técnicas para el caso. Ahora, con respecto al voto en el exterior, es muy difícil, porque recordemos que nuestra diáspora no está legalizada en todos los países. Por ejemplo, ¿cómo van a votar o pueden votar ahorita en la primaria las personas que están en Estados Unidos? Pero no hay consulado en Estados Unidos. Es decir, esas personas en las elecciones presidenciales no van a poder votar. Yo estoy de acuerdo que tienen que votar los niños, los jóvenes, los ancianos, perdón, los niños no votan, pero los ancianos, los jóvenes, todos alrededor del mundo y en Venezuela. Pero técnicamente va a ser imposible y no tiene sentido de que voten hoy en la primaria y mañana no vayan a poder votar en la elección presidencial. No tiene ningún sentido. Alejandro, ¿cuál es su postura sobre si acercarse o no al CNE y cómo hacer para permitir o no el voto de quienes están en el extranjero? Bueno, yo creo que la desconfianza que ha sembrado el CNE es muy peligrosa, porque busca digamos, la pérdida del valor del voto. Y en cada votación se han hecho tantas formas de fraude que el ciudadano se siente realmente escéptico. ¿Qué es lo que yo creo? Fíjate, un delincuente puede ser delincuente, porque el CNE ha sido llevado adelante de una manera delincuencial. Ahora, todos los delincuentes no utilizan todos los mismos delitos, ¿no? Es decir, hay delincuentes que se especializan en una cosa y en otra. El CNE se han especializado en presionar para el voto, en sacar de circulación a los enemigos políticos. Pero yo creo que el principal enemigo de Nicolás Maduro en términos electorales son las máquinas, porque las máquinas no, lo que usted marca es lo que sale. Es decir, el fraude está en sacar de los medios a los candidatos opositores, en las inhabilitaciones, en poner a un funcionario público que lleve en un autobús a todos los que dependen de él y separe el individuo al lado a ver cómo votan. Esas son todas las formas de fraude que están recogidas por la misión de observación electoral de la Unión Europea, incluso hasta por el informe del Centro Carter ya anterior. Entonces, esa discusión que la siembra también el régimen, la oposición tiene que superar esa discusión. Ahí yo coincido con nuestra amiga, tiene que superar esa discusión porque concentrarse en temas como efectivamente el voto en el exterior. El voto en el exterior es perfectamente posible y ha sido desde hace mucho tiempo. En el 2012 había aproximadamente 100.000 personas inscritas en el exterior. ¿Por qué? Bueno, en esa época habría 2, 3 millones fuera solamente, pero el régimen ha impedido que la gente se inscriba. Hay un software para eso que estaba en las embajadas. Eso tiene 10 años que ni siquiera pagan la licencia del software. Entonces, esto no es un problema es que hay
una decisión política de quitarle a los venezolanos su posibilidad de votar. Eso es perfectamente posible organizarlo en el exterior. Ya el CNE en ocasiones ha violado ese derecho. Ha habido elecciones en las cuales eso está establecido en la ley, en la Constitución. Eso no es una decisión de que bueno, yo sí soy amplio, vamos a permitir que voten los venezolanos. No, eso es la ley, están violando las normas. Muy brevemente le quiero preguntar a Shomin por otro tema y es, rápidamente, ¿usted cree que hay unas condiciones internacionales diferentes esta vez que posibiliten y faciliten, primero, las elecciones primarias de la oposición en Venezuela y segundo, las presidenciales? Y lo digo concretamente, uno, por la posibilidad de que Estados Unidos levante las sanciones, que ha sido uno de los pedidos reiterados, y dos, por gobiernos de izquierda en América Latina, vuelve Lula a Brasil, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia que facilita esta cumbre. ¿Hay un panorama internacional diferente esta vez que favorezca unas elecciones en Venezuela? Sí, indudablemente hay un panorama internacional diferente y creo que hay un interés internacional en que haya una salida democrática a la crisis política, y no solamente política, a la crisis política, económica y social que vive el país. Así que efectivamente sí hay un interés. En el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro se ha implicado incluso personalmente y ha tratado de buscar algunas vías en sus encuentros con Maduro. Incluso realizó un encuentro aquí en Bogotá internacional también para impulsar la reanudación de las negociaciones en México suspendidas porque los representantes del gobierno de Maduro se levantaron, ¿no? Eso no está claro si eso se va a reanudar o no, pero sí creo que hay un interés internacional en que haya una salida democrática. ¿Sí? El tema de la guerra en Ucrania creo que incide de manera importante y sí creo que hay muchos, Estados Unidos, Europa, quieren que en Venezuela las cosas encuentren una solución. De allá que vaya a haber una solución, pues eso todavía no lo sabemos. Bueno, y ahora por cuestiones de tiempo debo hacer ya la ronda de conclusiones y quiero comenzar al contrario. Alejandro, ¿cuál es su conclusión sobre estas primarias de la oposición? ¿Cómo entenderlas? Bueno, son un reto para los opositores. Estamos justamente en los comienzos de la campaña. No es nada fácil, no hay recursos abundantes precisamente, hay también diferencias entre los opositores, tiene que haberlas, para eso se está haciendo la primaria, y bueno, lo que queda es esperar que los venezolanos participen, que sepan tener claras su decisión, las razones por las cuales va a votar, que tengan claro cuál es la grave situación que atraviesa Venezuela y la necesidad de que todos los demócratas lo que quieren, que superemos esta situación que ha llevado 8 millones de personas afuera, que ha generado una crisis humanitaria espantosa, de las más graves de la historia del país. Esto solo es comparable con las guerras de independencia. Entonces, que los que queremos superar esto, nos unamos tras una candidatura. Puede que no sea la que cada uno de nosotros individualmente quiera, la que la mayoría decida. Esa es la que hay que apoyar. Indira, ¿y su conclusión sobre estas primarias? Bueno, yo reitero, no apoyo el proceso porque yo hubiese preferido que la oposición hubiese ido un cónclave, así como se va cuando se va a elegir un papa, que se encierran en la Capilla Sixtina. Yo creo que eso le hubiese ahorrado costos, confrontación, y hubiese sido una demostración incluso de mea culpa y de aquello cuando tú dices, bueno, hemos reconocido nuestros errores, ahora vamos a deponer nuestros egos y vamos no a elegir un candidato o una candidata, sino la persona que tenga los credenciales para darle la confrontación y la batalla al chavismo. Porque te voy a decir algo. No es simplemente elegir a un candidato o una candidata, es elegir a una persona que tenga cualidades específicas como, por ejemplo, la posibilidad de ganar, que por supuesto es importante, pero además la posibilidad de tener la garantía de que el chavismo le va a entregar el poder. Es decir, tiene que ser una persona que genere confianza en el chavismo, que genere confianza en las Fuerzas Armadas, que genere confianza en todos los sectores del chavismo. Y lo tercero, claro, una persona que pueda garantizar la gobernabilidad. Por eso es que lamentablemente yo creo que ese candidato no va a poder escogerse en unas primarias. Igual yo les deseo suerte, yo no voy a hacer nada para implosionar las primarias, pero yo creo desde mi punto de vista que la oposición se equivocó al escoger este método.
Y Chomín, muy brevemente su conclusión. Bueno, el consenso era una posibilidad que hubiera un consenso, pero si no hay consenso, la vía democrática es confrontarse democráticamente. Entonces, no hubo consenso, hay que ir a unas elecciones primarias para escoger. Entonces, creo que esa es una vía legítima y creo que pues hay que recorrerla con los riesgos que tiene, indudablemente, pero hay que recorrerla y creo que es una oportunidad también, como bien lo dije al principio, porque puede ayudar a movilizar a la oposición y al pueblo venezolano también para que vaya a votar. Chomín Las Heras, Alejandro Martínez y Indira Urbaneja, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el debate, por acompañarnos, y a ustedes gracias por sintonizarnos, y les digo gracias en nombre de nuestro equipo técnico. La producción estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con nosotros en France 24.